¿Se hubiera podido derrocar a Hitler sin Alan Turing? Sí. Sí, pero hubiera costado más trabajo. Pero yo creo que el camino estaba dado para romper la criptografía de la máquina, de la máquina Enigma, pero evidentemente se aceleró muchísimo el fin de la guerra con las propuestas de Alan Turing. Su liderazgo en Bletchley Park creo que fue muy importante. Pues como si me preguntas si hubiera vencido a Hitler sin la invasión a Cerdeña, pues probablemente sí, pero ese tipo de ejercicios tienen un grave problema, y es que no puedes extrapolar todos los elementos complejísimos que están actuando al mismo tiempo en ese engranaje histórico. Entonces por eso la gente que siempre quiere atribuirle a los hechos históricos una sola causa, fracasa. Porque si quitas el engranaje Turing, pero todo lo demás está funcionando, es muy difícil valorar qué tanto o qué tanto no hubiera sido importante. Lo relevante es que sabemos lo importante que fue el trabajo de Alan Turing, no solo para la derrota de la Alemania nazi, sino para la construcción de la informática moderna, sin la cual no me estarías viendo.